Imagínense esto, son los años 60, y una disciplina tan antigua como la arqueología, que parecía tallada en piedra, de repente se sacude hasta sus cimientos. Una nueva generación de pensadores llegó para desafiarlo todo, con una meta clarísima: convertir el estudio del pasado en una ciencia de verdad. Esta es la historia de cómo lo hicieron. La arqueología estaba en un punto de inflexión. Sí, podía describir con un detalle increíble los objetos y ruinas del pasado, pero ¿era capaz de explicar las fuerzas que movieron los hilos de la historia? En ese momento, la respuesta sincera era no. Pero, ¿y si pudiera hacer mucho más que solo describir? Y aquí está el centro de todo el asunto. Por un lado, la arqueología de siempre, la que se dedicaba a catalogar, a decir esto es de aquí, de tal fecha. Y por otro, esta nueva arqueología, que decía, un momento, vamos más allá, entendamos los sistemas, los procesos que hacen que una cultura cambie. Fue una verdadera batalla de ideas que redefinió la disciplina para siempre. Bueno, para entender bien esta revolución, este es nuestro mapa. Vamos a conocer a los protagonistas, las nuevas herramientas que usaron, su visión de la cultura y, lo más importante, cómo todo esto cambió el trabajo de campo. Acompáñenme en este viaje para ver cómo se reinventó la arqueología. Muy bien, vamos al principio. Antes de toda esta movida, la arqueología era vista casi más como un arte, una especie de historia del arte, que como una ciencia social. Pero entonces, ¿qué encendió la mecha del cambio? Y aquí entra en escena nuestro protagonista, Louis Binford. Su propuesta fue súper audaz para la época. Dijo, miren, los restos arqueológicos no son solo cacharros bonitos, son la clave para entender cómo se comportaba la gente. Pero tenemos que estudiarlos con un método científico. ¡Pum! Una idea que cambió las reglas del juego por completo. Pero claro, una revolución así no sale de la nada. Estos nuevos arqueólogos no se inventaron todo de cero, sino que fueron muy listos, miraron a otras disciplinas y tomaron prestadas sus mejores ideas para crear su propio arsenal teórico. ¿Y de dónde sacaron esa inspiración? Básicamente, todo se apoyó en tres grandes pilares. Primero, un método científico riguroso. Segundo, una nueva forma de ver la cultura como un sistema complejo. Y tercero, algo revolucionario, el poder de los datos. Vamos a ver cada uno. El primer pilar fue decir, ya basta de solo juntar datos y luego ver qué historia contamos. No. El nuevo enfoque era al revés. Primero planteamos una pregunta, una hipótesis. Luego salimos a buscar evidencia para ponerla a prueba. Y solo al final llegamos a una conclusión. Un giro total hacia la objetividad. El segundo pilar fue la teoría general de sistemas. Suena complicado, pero la idea es simple. La cultura dejó de ser vista como una lista de creencias y costumbres. Ahora se veía como un motor, un sistema con muchas partes interconectadas. Tecnología, sociedad, ideas, que interactúan entre sí y con su entorno para mantenerse en equilibrio. Y el tercer pilar fue la revolución cuantitativa, las computadoras. Por primera vez, los arqueólogos podían tomar montañas de datos y analizarlos estadísticamente. De repente empezaron a ver patrones, correlaciones, cosas que siempre estuvieron ahí, pero que eran invisibles al ojo humano. La arqueología entraba de lleno en la era digital. Bien, ya tenemos las herramientas, método científico, visión de sistemas y poder de datos. Ahora, ¿qué teoría construyeron con todo esto? Aquí es donde nace una idea potentísima para explicar el cambio cultural. A ver, la idea de que el ambiente moldea las sociedades no es para nada nueva. Se pasó de un determinismo radical a un posibilismo más flexible. Pero la ecología cultural de un antropólogo llamado Julian Stewart fue mucho más allá y se convirtió en la base de todo el procesualismo. ¿Y de qué iba? La ecología cultural dice algo muy directo. La cultura es, en esencia, nuestra principal herramienta para adaptarnos y sobrevivir a los desafíos del entorno. La tecnología y la economía son el núcleo, la base de la supervivencia. Todo lo demás, el arte, la religión, viene después. En pocas palabras, la cultura es nuestra estrategia para seguir en el juego. Ok, toda esta teoría suena muy bien, pero ¿cómo se tradujo a la práctica? O sea, ¿qué cambió realmente en el día a día de un arqueólogo que estaba excavando bajo el sol? Pues el cambio fue brutal. El foco se amplió.
de excavar un solo sitio a estudiar regiones enteras. Era como pasar de ver un solo árbol a entender el bosque completo. La pregunta ya no era solo ¿qué hay aquí?, sino ¿por qué está aquí y cómo se conecta con todo lo demás? Una forma completamente nueva de leer el paisaje. Y esto funcionaba a distintas escalas. A nivel micro, por ejemplo, la distribución exacta de los artefactos dentro de una sola cabaña podía contar una historia increíble. Era un taller, una cocina, cada objeto en su lugar era una pista sobre las actividades que pasaron allí. Pero luego, si hacíamos zoom hacia afuera, a nivel macro, el análisis de regiones enteras nos permitía reconstruir cómo el paisaje mismo se había transformado a lo largo de milenios. Podíamos ver literalmente la huella que los seres humanos dejaron en la naturaleza a través de los siglos. Claro, para poder leer el paisaje de esta forma, la arqueología ya no podía ir por su cuenta. Tuvo que aliarse con otras ciencias. Geólogos, botánicos, químicos, todos empezaron a colaborar. Aportando sus herramientas para reconstruir cómo era el mundo en el pasado, nació una nueva era de ciencia interdisciplinaria. Y con esto llegamos al legado más profundo de esta revolución. No fue solo un cambio de métodos, fue un cambio en la definición misma de la palabra cultura. ¿Qué significaba ahora este concepto tan fundamental? El giro fue de 180 grados. Antes, la cultura era algo mental, un conjunto de ideas compartidas. Ahora, para la visión procesual, la cultura era una herramienta para la supervivencia, un sistema para relacionarse con el mundo, una estrategia para vivir. Esta frase de Louis Binford lo resume todo de una forma brillante. Extrasomático significa fuera del cuerpo. Mientras los animales se adaptan cambiando su biología a lo largo de millones de años, los humanos nos adaptamos a través de la cultura. Es nuestra mayor ventaja evolutiva, sin duda. Entonces, ¿cuál es el legado del procesualismo? Es innegable. Aunque recibió y sigue recibiendo críticas, transformó la arqueología para siempre. La convirtió en una ciencia mucho más rigurosa, más ambiciosa. La arqueología que conocemos hoy es, en gran medida, hija de esta revolución. Pero, al enfocarse tanto en los grandes sistemas, en la adaptación al entorno, la nueva arqueología dejó una pregunta muy importante flotando en el aire. ¿Y dónde queda el individuo? ¿Qué pasa con las creencias, las ideas, la ideología? Una pregunta que, por supuesto, abriría el siguiente gran debate en la disciplina. Pero bueno, esa ya es otra historia.